Dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron: Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Jesús le respondió: ni este pecó ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifestaran en él. Nosotros debemos hacer las obras del que me envió mientras el día está. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Habiendo dicho esto, escupió en tierra e hizo barro sobre la saliva y le untó el barro en los ojos al ciego y le dijo: ve y lávate en el estanque de Siloé. El ciego fue pues y se lavó y regresó mirando. Entonces los vecinos y los que antes lo habían visto que era un mendigo decían: ¿no es este el que se sentaba a mendigar? Él les decía, o unos decían: no, pero se parece a él. Decían otros, y él les decía: yo soy. Entonces le decían: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Él respondió: el hombre que se llama Jesús hizo barro, lo untó sobre mis ojos y me dijo: ve a lavarte al Silo. Y así fue que me lavé y ahora veo. ¿Dónde está él?, le preguntaron, y él dijo: no lo sé. Llevaron entonces los fariseos al ciego, y era día de reposo en que Jesús hizo lodo en el barro. Era un día de reposo. Por eso los fariseos volvieron también a preguntarle cómo había recibido la vista. Y él les dijo: me puso barro sobre los ojos y me lavé y ahora veo. Bueno, manténgase ahí en esa escritura. Vamos a seguir compartiendo ahí en esa misma escritura. Yo creo que podemos seguir aprendiendo muchas cosas, porque la palabra de Dios es fresca. Aún usted puede leer el mismo versículo y el Espíritu Santo le puede guiar, le puede dar algo más. Los milagros de sanidad de Cristo que Él hizo en los enfermos, yo creo que son una demostración de que Él puede hacer grandes cosas, no solamente en lo físico, sino en lo espiritual. Si hay alguien que tuvo pruebas de que Él era quien era, fue Jesús. Lo comprobó con sus hechos. Es más, en cierta ocasión Él les dijo: no crean por lo que yo les digo, sino crean por lo que ustedes están mirando. Pero déjeme decirle, el Señor Jesús aún está en medio de nosotros, aunque no lo podemos ver con nuestros ojos físicos. Él está en medio de nosotros para seguir haciendo su obra mesiánica de abrir los ojos, no solamente los ojos físicos, sino los ojos espirituales. Él sigue estando en medio de nosotros. Cuando Jesús le abrió los ojos físicos y espirituales a esta persona, lo cambió. Entre estos cambios, déjeme decirle, entre estos cambios que Dios viene y hace en nuestra vida, a veces viene persecución. Es lo que podemos ver cuando leemos esta historia. A veces entre todos estos cambios buenos, a veces viene persecución y a veces viene desprecio por la gente ciega que nos rodea. Y estoy hablando ciega espiritualmente, porque este es el caso. Al momento que este hombre recibió la vista, la gente empezó
a dar la contra a algo que no podían entender. La ceguera espiritual de los fariseos les hizo echar fuera a este hombre, echarlo fuera de la sinagoga. Dice el versículo 34 de ese capítulo, dice, y lo corrieron y lo echaron fuera. La ceguera espiritual, el hombre o la persona que no entiende las cosas espiritual, le llama a lo bueno, le llama malo, y a lo malo le llama bueno. Eso lo podemos mirar en estos últimos meses. Si ha escuchado las noticias, ya legalizaron la marihuana, o sea, ya no hay problema con la marihuana, pero dicen que es medicinal, aún sabiendo el asesinato, aún sabiendo lo que hay. Pero mire, según la gente que sabe mucho las decisiones que hacen, ¿sabe por qué las hacen? Bueno, aquí podemos aprender por qué. Porque son ciegos espiritualmente. Eso es lo que hace un ciego espiritualmente. A lo bueno le llama malo y a lo malo le llaman bueno. Aquí miramos en el versículo 24, dice que dijeron: nosotros sabemos que este hombre, hablando de Jesús, nosotros sabemos que este hombre es pecador. Yo no sé si a usted le han malinterpretado su testimonio, pero no se enoje, entienda o entendamos que están ciegos espiritualmente hablando. Yo me recuerdo cuando yo empezaba a compartirles, de la manera que la gente lo miraba era que mi esposa me mandaba. Y lo que pasa es de que como tu esposa es nacida aquí, las de aquí mandan. Dije, bueno, también las de allá mandan. Pero sí me entiende lo que estoy tratando de decirle, lo que hace cuando una persona no tiene el ojo espiritual abierto, mal acomoda las cosas de muchas maneras. Por eso le digo, aquí podemos aprender muchas cosas. Estos hombres privaron a este hombre de todos sus privilegios como un judío, lo corrieron de la sinagoga, y todo porque no pudieron resistir el testimonio de su sanidad, ni el argumento de sus palabras. Dice el versículo 25, les dijo: una cosa sé que yo antes no miraba y ahora veo. A veces el testimonio de nosotros puede sacar odio o coraje en las personas. Estos hombres no tenían armas dignas con que combatir su testimonio de este hombre, y se valieron del desprecio y del rechazo. Por eso, si lo rechazan, acuérdese, pero acuérdese que antes usted y yo estábamos ciegos igual que ellos. Acuérdese que antes nosotros estábamos en ese lugar, y es para entenderlos, y es para usar esa puerta para decirle: lo que pasa es que antes yo no miraba, pero ahora yo veo. Por eso no tenían armas dignas con que combatir su testimonio, y se valieron del rechazo. Esto siempre ha sido la política de la persecución religiosa. Lo acomodan de esa manera. Tengo un amigo de la India que tiene 2 hijas y un hijo, y dice que nada más pudo arreglarle a sus 2 hijas, y él está aquí con sus 2 hijas. Y a veces a mí me gusta preguntarle a las personas que vienen de otros países, especialmente si son cristianos, cómo es que viven su cristianismo allá. Dice: la persecución de allá es esta. Dice: cuando se dan cuenta que mi hijo es cristiano, no le dice nada, no lo tratan mal, no le hablan mal, pero lo que hacen, dejan pasar un tiempo y le dicen: ¿sabes qué? Ya no tenemos trabajo para ti. Dice: y anda de trabajo en trabajo porque se dan cuenta.
Esa es la persecución. Y eso es lo que hace la ceguera espiritual en las personas que no han conocido a Jesús, porque Él es el único que puede abrir la visión espiritual. Por eso aquí tenemos un caso de una persecución religiosa. Aquí podemos ver que los directores religiosos del pueblo judío no querían permitirle a este hombre que pensara como él es. Estaban tratando de obligarlo a que pensaran como ellos piensan. A veces la gente quiere que pensemos como ellos piensan. Yo me recuerdo una vez, cuando yo recién que Dios vino y me quitó la venda, un amigo me dijo: no tienes que cambiar. Yo tengo un amigo aquí que es religioso y te puedo llevar con él, y ahí le entras con él. No entendían lo que estaba pasando en mi vida. Por eso es posible que cuando Dios nos abra los ojos espirituales, seamos despreciados por la gente que está ciega, especialmente la gente que nos rodea. Hay posibilidades de que seamos despreciados. Pero quiero recordarte una cosa. Les decía yo el otro día a unos hermanos, hablando de servirle a Dios. Acuérdense, si alguien les hace una mala cara, si alguien los desprecia, acuérdense que hay bendición. Jesús dijo: son bienaventurados. La palabra bienaventurado quiere decir, ustedes son bendecidos si alguien los desprecia, pero por mi causa. Si alguien nos desprecia por nuestro testimonio, si alguien nos desprecia porque estamos sirviendo a Dios, acuérdese, es una bendición para nosotros. Es algo que tenemos que entender. No se ponga a discutir, porque si no después van a decir: pues no, que eres muy cristiano. Por eso hay posibilidades aquí. Aquí podemos ver de que cuando Dios viene y nos abre los ojos espirituales, que haya persecución a nuestra vida. A lo mejor no una persecución extrema como está pasando en otros países, a lo mejor no así, pero una persecución donde a lo mejor pueden pedirle que abandone su trabajo, pueden pedirle, no, qué sé yo. Pero aquí podemos ver que la actitud de Jesús fue diferente. Mientras la iglesia oficial de los judíos rechazaba y menospreciaba a aquel hombre, aquí podemos ver que Jesús miró su condición de este hombre que estaba ciego. Lo miró y le tendió su mano de misericordia y le regresó la vista. Y eso es lo que Dios quería hacer con las personas. Pablo les dice a los corintios en 1 de Corintios 1:28 que Dios ha escogido lo vil y lo menospreciado. O sea que este hombre calificaba. Cuando nos desprecia, déjeme decirle, nos están aventando a Dios, nos están aventando al amor de Dios, porque es lo que está diciendo, que Dios está recogiendo a los despreciados. ¿Lo han despreciado usted? ¿O se siente despreciado? ¿Qué sé yo? Bueno, acuérdese, Dios, Él está recogiendo, les está abriendo la puerta a los que son menospreciados. Las Escrituras nos dicen cómo después Jesús se encontró con este hombre. Y esto es lo que le dijo enseguida en el 9:35 en adelante. Después se encontró con este hombre, acuérdese. Este hombre estaba ciego. Jesús le dijo: vete a lavar. No conoció a Jesús, nada más se movió por lo que Jesús le dijo, pero no lo miró. Y cuando leemos del 35 en adelante, dice que se lo encontró Jesús. Y mire lo que le dijo, y esto es importante entender nosotros. ¿Crees tú en el Hijo del Hombre? El hombre respondió: ¿quién es, Señor, para que yo crea en él? Entonces Jesús le dijo: pues le has visto.
el que habla contigo, Él es. Eso me dice a mí que hasta este momento, para este hombre Jesús era solamente alguien que lo sanó. Para este hombre era solamente un sanador. Todavía no era su Señor, todavía no era su dueño. Por lo que Jesús le preguntó, no lo conocía. Pero ahora aquí miramos que le reconoció y le aceptó como el Hijo de Dios, le aceptó como el Mesías de la nación, le aceptó como su propio Salvador. Es interesante, cuando yo estaba pensando sobre esto, ¿cómo es Dios tan hermoso? Primero viene y nos enseña, nos quita la venda para que lo miremos. En este caso todavía era algo físico. Jesús estaba en la tierra. Ahorita no es físico, pero dice la palabra de Dios que ahora nosotros lo miramos a través de la fe. Y Pablo dice, y la fe no es de vosotros, es un regalo de Dios. O sea que Dios nos ha dado la fe para poder mirar a Jesús a través de la fe. Y es lo que miramos aquí. Cuando Jesús le abrió los ojos a este ciego de nacimiento, era apenas el comienzo de una obra más grande y más importante en su vida. El abrirle los ojos espirituales era más importante que abrirle los ojos físicos. O sea que un milagro en lo físico es una cosa, pero un milagro en el alma es otra cosa. Abrirle la visión física es una cosa, pero abrir el ojo espiritual es otra cosa. Y eso solamente Jesús lo puede hacer. Eso solamente Dios lo puede hacer. Entonces el hombre dice en el 38, entonces el hombre le dijo, creo, Señor, y le adoró. ¿Cómo antes no le adoró? No. Nada más conocía a un Jesús que le suplió una necesidad. Y yo creo que si hay muchos cristianos están siguiendo a Jesús solamente porque suplió una necesidad. Dice la palabra de Dios que mucha gente seguía a Jesús, pero lo seguían porque les había dado de comer. Muchos lo seguían porque los había sanado. Pero ese no es lo primordial a lo que vino Jesús. Eso es parte, eso va en su misericordia. El milagro de la sanidad de este ciego de nacimiento nos hace pensar que todos los hombres hemos nacido ciegos espiritualmente, todos. O sea que el hecho de tener una buena condición, o sea de tener una buena vista física, si se es ciego a la realidad eterna, de nada sirve. Porque es temporal, lo físico es solamente temporal. Pero el ojo espiritual es para siempre. Nos enseña las cosas eternas, nos enseña las cosas que permanecen. Por eso hay gente que no las puede entender. Jesús le dio énfasis a lo espiritual primero. Les dijo a sus discípulos en Marcos 9:47, si tu ojo te es ocasión de pecar, sácalo. Es mejor entrar en el reino de Dios con un solo ojo que tener dos, ser echado al infierno. ¿Sí te fijas? Jesús le dio prioridad al ojo espiritual primero. Las criaturas humanas por naturaleza hemos sido, o por naturaleza heredamos el infierno, es por naturaleza. Esa es nuestra herencia, porque esa es, dice Pablo, que la paga del pecado es muerte y la dádiva de Dios es vida eterna. Acuérdate, muerte, o más bien muertos en pecados, como dice Pablo, en delitos y en pecados, como le dice a los Efesios, es estar separados de Dios.
es estar alejados de Dios, no es la muerte que nosotros conocemos. La muerte espiritual es estar alejados de Dios. Pero no solamente es estar alejados de Dios. Hay un lugar para los muertos y hay un lugar para los vivos. Por eso, estar vivo es estar con Dios por la eternidad. El estar muertos es estar alejados de Dios por la eternidad. Esto lo podemos entender cuando Jesús habla acerca de las ovejas y los cabritos. Hay una parábola que Jesús mencionó, y esto es lo que dice en Marcos 25:31. En adelante tú puedes leer la historia más extensa en tu casa. Y esto es lo que dice en el 31 en adelante, Mateo 25:31 en adelante. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria. Y todas las naciones serán reunidas delante de él. Y esto es lo que dice. Dice todas las naciones. Y esto es lo que dice. Dice, él separará los unos de los otros. O sea, nada más hay dos. Nada más hay dos lugares. No hay tres. Nos han enseñado que, no sé, que hay otro lugar donde decide. No, la Biblia no enseña eso. Nada más hay dos lugares. Dice que Dios está separando los unos de los otros. Dice, él separará los unos de los otros, como cuando el pastor separa las ovejas de los cabritos. Dice, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. No está hablando de que las ovejas son buenas y las cabras son malas, no. Está enseñando una similitud. Está dando un ejemplo de separación solamente, para entender que solamente hay dos lugares. Solamente unos van a ir a la derecha, otros van a ir a la izquierda. No hay tal cosa. Una persona solamente tiene dos manos. Y está diciendo, Dios lo está haciendo de esa manera. Y lo dice el 34, entonces el rey dirá a los de su derecha. Y a los de su derecha es lo que les dice, venid, benditos de mi Padre, heredar el reino. Y allí empieza a decirles a los de la derecha. Pero si nos vamos hasta el 41, menciona ahora los de la izquierda. Entonces dirá también a los de su izquierda, apartaos de mí. Y luego dice, ¿para dónde van? Van al infierno. Nada más hay dos lugares: una eternidad con Dios o una eternidad en el infierno. Nada más hay dos lugares. Y Jesús da esto para que entendieran de que Dios es el que está separando, de que Dios es el que sabe. Dios es el que sabe. Y esto es importante que nosotros entendamos esta parte. Por eso le decía, el estar vivos es estar con Dios por la eternidad. Los dos lugares son eternos. La muerte en el infierno es eterna para siempre, porque alguien puede decir, bueno, pues estoy alejado de Dios, está bien, no hay problema. No, pero hay un lugar para ello. Por eso el llegar a ser hijos de Dios es un milagro que solamente la gracia de Dios y la misericordia de Dios puede realizar. Nadie más puede hacerlo. El ser hijos de Dios, solamente Dios lo puede hacer. Pero el ser humano es el que decide a dónde irse, a una eternidad con Dios o a una eternidad sin Dios. Nosotros decidimos. Por sí mismo, ninguna persona puede obtener la visión espiritual. Por sí mismo nadie puede. Se necesita de la intervención del Espíritu Santo para abrir los ojos espirituales.
y poder mirar las maravillas del amor, poder mirar la misericordia de Dios. Por eso es de que uno se sorprende cuando uno acepta a Cristo en su corazón, viene el Espíritu Santo y empezamos a ver las cosas diferentes, porque Dios es el único que puede sanarnos la visión espiritual. Por eso, al igual que el milagro de la sanidad de este hombre, la salvación también es un milagro. Es igual, es un milagro también. Y nosotros decidimos. Este hombre ciego, él decidió obedecer a Jesús. Él decidió obedecer la palabra de Jesús. Si no hubiera obedecido, no hubiera recibido la sanidad. Es lo mismo también. Si nosotros obedecemos la palabra de Dios, seremos beneficiados, seremos sanados espiritualmente hablando. Por eso cuando Jesús se presentó en el camino de este hombre, la luz llegó a sus ojos físicos y también a sus ojos espirituales. Después le abrió los ojos espirituales cuando aceptó a Jesús. Cuando creyó en Jesús, le dijo: ¿crees en el Hijo del Hombre? Dijo: sí. Ahí es cuando sucedió la sanidad de la vista espiritual. O sea que esto es una ilustración de lo que Cristo hace en nuestro corazón. Ya lo hizo en tu corazón. Ya hizo esta obra Jesús en tu corazón. Él viene y nos quita las tinieblas del pecado y del error y nos da su luz para que podamos ver. En otras palabras, nos da sus ojos para que podamos ver. Por eso la Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. O sea, nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahora podemos entender. Muchos oculistas podrán realizar admirables operaciones o podrán hacer grandes operaciones en los ojos físicos de sus pacientes, pero si ellos no conocen a Jesucristo como su Salvador, entonces son ciegos espiritualmente por la eternidad. La mayoría de los seres humanos son ciegos sin Cristo, con ojos físicos abiertos, caminando hacia el infierno, de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña. Por eso el pecado en el corazón del ser humano le ha entenebrecido su visión espiritual. Y solamente aquellos que se atreven a creer a Jesús como este ciego reciben la visión espiritual, porque Jesús es el único que puede dar esa sanidad. La física a lo mejor la puedes conseguir aquí. La incredulidad es una ceguera que impide ver la sanidad de Jesús, que impide mirar la santidad de Dios, que impide mirar su justicia, que impide mirar su amor, su misericordia, porque así es como Dios nos está bendiciendo, a través de su misericordia. La misericordia no nos da lo que recibimos, y la palabra de Dios dice que el pecado es muerte, pero la misericordia de Dios es la que nos da la vida eterna. Pero esa tenemos que recibirla, esa tenemos que agarrarla nosotros. Qué triste es ser un ciego espiritual y con mucho conocimiento de las Escrituras y con mucho conocimiento de Dios, porque hay mucha gente que conoce de Dios pero no conoce a Dios. Esta era la circunstancia de estos hombres religiosos que corrieron a este ciego de la sinagoga, que lo menospreciaron. Es triste que alguien conozca de Dios, que alguien conozca las Escrituras. ¿Te recuerdas? Había un hombre que se llamaba Nicodemo, era un maestro, sabía las Escrituras.
pero le dijo a Jesús: ¿cómo puedo entrar al reino de Dios? No entendía, estaba ciego espiritualmente, por eso no entendía. O sea, la elocuencia en una persona no quiere decir que te está guiando a Dios. La manera de cómo acomodar ciertas cosas, wow, miramos personas, conocemos personas elocuentes, yo creo que Dios está ahí. Bueno, cuando miramos esto no es así. Aquí miramos los fariseos, conocían la Biblia de ese entonces. Este maestro era un maestro de maestros, pero estaba ciego. Hoy en día hay mucha gente que conoce mucho de las Escrituras, conoce mucho de Jesús, pero están ciegos. Y están ciegos. ¿Sabes cómo ves su ceguera? Cuando ves lo que hacen, cuando ves lo que dicen. Ah, pero sabe mucha Biblia. Eso no quiere decir nada. Le dijo este hombre a Jesús, le preguntó: ¿cómo puede una persona nacer otra vez siendo viejo? ¿Cómo puede entrar al vientre de su madre y nacer otra vez? No entendía este hombre. Estaba ciego espiritualmente hablando. Era un ciego espiritual. En cierta ocasión Jesús acusó a los escribas y a los fariseos de ser ciegos, porque tenían las sagradas escrituras en sus manos, pero no las entendían correctamente, ni querían entenderlas correctamente, porque Jesús trató de enderezarlos y no quisieron. Hay muchos cristianos así, que tratas de enderezarlos, tratas de decirles una verdad, y a veces hasta te los echas de enemigos. A veces hasta te sacan la vuelta, los miras por ahí en la tienda o algo, y mejor te sacan una vuelta. Pero si estás ciego igual que ellos, acuérdate, el hermano Andrés nos ha enseñado que los pájaros de la misma pluma siempre andan juntos. Nunca ves un águila con un chanate, o no sé cómo. No, es cierto, es cierto. Estos por eso despreciaron a Jesús, porque estaban ciegos. Por eso la gente desprecia las cosas de Dios, porque están ciegos. Ahora entiéndelos, ahora los entendemos. Dice el versículo 24, decían que Jesús era pecador. Decían que Jesús era pecador. En su ceguera, el apóstol Pedro escribe en su segunda carta, pero ya en el tiempo de la iglesia, le escribe a los efesios. Ya no les escribe a los fariseos. Ahora lo que les escribe es para la iglesia, para que nos demos cuenta lo que hace la ceguera espiritual en una persona. Ahora, en un cristiano también hay ceguera espiritual. Es lo que podemos mirar aquí cuando el apóstol escribe en su segunda carta, segunda de Pedro 1, del 5 en adelante, y escogí una versión que es traducción en lenguaje actual, porque está así más entendible para nosotros. Y esto es lo que dice en el 5. Dice: por eso mi consejo es que pongan todo su empeño en afirmar su confianza en Dios. En otras palabras, les está diciendo a la iglesia Pedro: échenle ganas en serio, pónganse en serio. Por eso dice: mi consejo es que pongan todo su empeño en afirmar su confianza en Dios, o sea, que estén firmes en Dios. Esfuércense por hacer el bien, procurar conocer mejor a Dios. Dice: y dominar sus malos deseos. Además, deben ser pacientes, entregar su vida a Dios, estimar a sus hermanos en Cristo, o sea, amar a sus hermanos en Cristo. Y lo dice el 8, dice: si ustedes conocen a Jesús, harán todo esto y tratarán de hacerlo cada vez mejor. En otras palabras,
debemos de ser mejores cristianos este año que el otro. Y le está diciendo, tratarán de hacerlo mejor. Dice, así vivirán haciendo el bien. Pero quien no lo hace así, es como si estuviera ciego. O sea, eso es para la iglesia. Dice, si alguien no está haciendo eso, es como si estuvieran ciegos. Y dice en el 9, es que no han entendido que Dios los ha perdonado. Es lo que les dice. Dice, pero quien no hace así, es como si estuviera ciego. Dice, y se ha olvidado de que Dios lo perdonó. Ahora entiendes por qué ciertas actitudes en el cristiano, ¿por qué son? Porque se le ha olvidado que Jesús le ha perdonado. Es lo que está diciendo el apóstol Pedro. Dice que se nos olvida lo que Dios ha hecho por nosotros. Por eso es de que empiezan a resaltar cosas negativas en nosotros. Pero el apóstol está diciendo, lo que pasa es de que están ciegos. Les dijo más bien en una parábola, en el Evangelio de Lucas 6:39. Les dijo, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? O sea, les hizo esa pregunta. ¿Te fijas la importancia de que la iglesia no esté ciega? No podemos guiar con estas actitudes. En un cristiano no podemos ser guía. No podemos guiar a otros. No podemos compartirles a otros. No van a ver diferencia del que no va a la iglesia y el que va a la iglesia, no van a poder ver. Esa es la importancia. Y Jesús les dice aquí, ¿acaso puede? O sea, pregunta, ¿podrá? Claro que la contestación cada uno de nosotros la podemos contestar, esta pregunta. Claro que no puede. Y les dice, ¿por qué? Porque un guía de este calibre pues los va a llevar ahí. Yo no puedo decirle a alguien, ¿sabes qué? Afírmate bien a Dios, que no me ven bien afirmado a mí. Yo no puedo animarlos a que busquen a Dios si no me ven a mí. Acuérdate, somos buenos para seguir a otros. Somos buenos para seguir a otros. En el capítulo 8 y el versículo 12 del mismo Evangelio de Juan, Jesús les dice a los judíos lo siguiente. Les dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue a mí no andará en tinieblas. O sea, tenemos que seguir no al hombre. Tenemos que seguir a Jesús. El que nos abrió el ojo, Él quiere continuar. Él quiere seguir abriéndonos el ojo espiritual a cada uno de nosotros. Por eso, cuando Jesús hizo este milagro en Jerusalén, Él demostró que en realidad Él era la luz. No solamente la luz que estamos mirando ahorita, está hablando de la luz que podemos ver las cosas espirituales. Por eso la luz que es Jesús es indispensable para vivir nuestra vida como cristianos. Necesitamos que Él siga alumbrándonos para no tropezar, para que el cristiano no tropiece, para que no caigamos. Por eso es de que ves mucho cristiano que cae, que se trompieza. ¿Por qué? Porque ya ha rechazado, como estos hombres, la luz de Jesús. Ya no le cree, ya no cree la palabra, ya no cree lo que Jesús dijo. Al momento que la creemos, empiezan a ocurrir cosas de bendición a nuestro favor. Por eso en el reino espiritual, Jesús es la luz. En el reino espiritual, Jesús es la luz que nos puede orientar y que nos quiere orientar a través de su Espíritu Santo. Solamente Él puede hacer esto. Jesucristo mismo es la luz. No es que Él tiene luz, Él es la luz. Esto es lo que dijo Isaías: la luz entre las tinieblas resplandeció. O sea que cuando llegó Jesús, el profeta ya estaba profetizando. Cuando llegó Jesús, la luz entre las tinieblas resplandeció. Mi pregunta antes de terminar para ti: ¿ya resplandeció la luz de Jesús en tu vida?
Es una pregunta personal. ¿Y ya resplandeció en tu corazón la luz de Jesús en tu corazón? Si no, mientras tengamos vida física, podemos decidir. Por eso te hago esa pregunta. En ninguna otra persona podemos recargarnos, solamente en Jesús. Él es el único que puede abrir el ojo espiritual. Voy a terminar con esto. Cuando muchos de los seguidores de Jesús, dice la Biblia que lo estaban abandonando, y esto es lo que les dijo a sus discípulos, porque los discípulos le preguntaron: Señor, ya miraste que se están retirando, se están yendo. Y esto es lo que Jesús le dijo: ¿quieren irse vosotros también? Y el que contestó fue Pedro. Y Pedro le dijo: Señor, ¿pero a dónde iremos? Tú eres el único que tiene palabras de vida eterna. Él es el único. Dijo: ¿a dónde vamos? Aquí tenemos ya estos hombres con la venda quitada, ya estaban mirando quién era Jesús. Jesús es el único que tiene palabras de vida eterna. Él es el único que abre el ojo eterno. Tú puedes decir que estás mirando las cosas eternas. Yo no sé. Pero si no, ¿por qué no le dices en este día? Párate ahí donde estás y tú reconoces que necesitas que Jesús abra tu ojo espiritual. Y vamos a orar. Voy a pedir que, así como están todos ahí sentaditos, pero si hay alguien que se ponga de pie, acuérdate, no te avergüences. Esto es algo eterno. Esto es algo eterno. Ahí donde estás, vamos a orar, ponte de pie. Eso quiere decir que tú reconoces que necesitas